Hola a todos, estamos yendo a Washington, D.C. Acá nos encontramos en las cercanías de la ciudad. Vamos a una reunión muy particular trata sobre el impuesto a las grandes fortunas, en las cuales van a estar Stiglitz, va a estar Duflo, va a estar Zuckman y va a estar Ocampo, el ex ministro de Economía de Colombia, y a su vez también los que nombré, o premios Nobel o candidatos a ser premios Nobel, así que personas muy importantes hablando sobre la problemática de lo que hoy genera la desigualdad y por ende la propuesta de generar impuesto a las grandes fortunas a nivel mundial. Así que nos van a contar un poco acerca de eso. Allá vamos. Estamos acá en el FMI, justamente en la reunión que se está dando en forma anual de la primavera, son las reuniones de la primavera en el FMI, acá en el año 2024, y tenemos el informe de lo que va a ser la proyección para el año 2024 que impulsa el FMI. En este informe justamente lo que nos está mostrando es que la economía va a crecer un 3,2% supuestamente, esto es siempre y cuando el FMI acierta en su pronóstico, en el año 2024. A su vez, en los países principales tenemos en Estados Unidos un 2,7% de crecimiento, en China 4,6%, Europa da 0,8% e India está reportando un gran aumento de su PBI, estaría reportando este año 2024 un 6,8%. Y en el caso de Argentina, la caída se da en un 2,8%, con lo cual, si bien este dato puede parecer negativo, podemos decir que en términos de lo que estamos viendo en Argentina en estos primeros meses, estamos en abril, ¿no? Justamente lo que encontramos es que una caída del 2,8% suena algo optimista incluso, porque si estamos pensando en una caída del salario aproximadamente un 25%, si estamos pensando en datos de recaudación que también con una caída muy grande, podemos decir que una caída del 2,8% suena un dato bastante positivo, vamos a decirlo así, dentro de este contexto. O sea que parece que el FMI está confiado del plan que tiene el gobierno argentino. Y a su vez, tal es así que lo demuestra que el dato del 2025 lo da con un aumento de un 5% del FMI. Así que, de nuevo, un dato muy positivo. Un aumento del 5% para el 2025 es un dato alentador para la Argentina. Después lo que tenemos es, en términos de inflación, la inflación mundial la están pensando en un 5,9% de inflación mundial. Esto siempre es anual desde ya, y esto es una desaceleración porque venía el 6,8% de inflación anual mundial. Y en Argentina, ¿qué nos encontramos? Que para el 2024 pronostican un 249,8% de inflación anual para el 2024, pero sí ven una clara desaceleración en el 2025 porque están estimando un 59,6% de inflación anual. Lo cual, bueno, acá una vez más vemos que es un dato bastante positivo, como el FMI está bastante alineado con lo que se propone el gobierno libertario de Javier Milei. En cuanto al desempleo, este es el dato quizás más llamativo, da en el 2024 una proyección de solamente el 8% de desempleo. Nosotros estamos viendo cómo en Argentina aumentan los despidos, todavía no tenemos información fehaciente, ¿no? Porque lo que es el relevo del empleo es trimestral, pero lo que podemos encontrar es que un 8% de desempleo para el año 2024, el pronóstico del FMI es bastante positivo, y más aún teniendo en cuenta que en Argentina en realidad la medición dio 5,7% de medición de desempleo, pero en la medición que hace el FMI da algo más del 6%. Por ende estamos hablando de una variación muy baja del desempleo para todo lo que es la crisis económica que está atravesando Argentina. E insistimos, con caída de los salarios, con caída en general de lo que uno puede por ahora percibir sin datos sobre la caída del empleo, suena llamativo que solamente estén pronosticando para el 2024 un 8% de desempleo. Y a su vez una caída para el 2025, en realidad, perdón, no una caída, sino una estimación del 7,5% de desempleo, sí, una caída en términos de desempleo para el 2025. O sea, estamos hablando de que pronostican un 7,5% de desempleo en 2025, lo cual es un dato que si bien es peor al cierre del 2023, es un dato bastante positivo para tener en cuenta el contexto actual argentino. Este fue el dato que quizás más me llamó la atención, la desaceleración de la inflación es algo bastante notorio, que eso se puede llegar a dar, la caída entiendo que debiera ser mayor al 2,8%, pero un crecimiento del 5% en 2025 es un aumento superior a la caída que se obtendría en 2024, lo cual, y más que superior, ¿no? Un 2,2% más arriba, lo cual es un dato muy, muy alto. En definitiva, los números del FMI están mostrando una visión de futuro positiva para Argentina, un poco que va en línea con lo que viene mostrando y viene diciendo el gobierno de Javier Milei. Pero bueno, vamos a seguir viendo no solamente de pronósticos, sino tratar de acá ir recorriendo distintas reuniones para ver qué es lo que encontramos en esta reunión anual del FMI. Vision of thinking that the increasing taxes for the rich leads to an increase in price
in price for businesses. What? They increase the price for the business. Okay, that question. Second question. came from- Yes, Thomas from France. Let's say you have a political agreement about that. What will be the biggest technical issue you will have to overcome? Okay, and final question. Yeah. Yeah, Minister of Finance, French Minister of Finance Bruno Le Maire endorsed pretty much all the proposition from Fernando Haddad today and 2 months ago in Sao Paulo. But at the same time, the policy that has been implemented in France was more about lowering taxes for the wealthiest than improving taxes for the wealthiest. So are you optimistic about how this implementation might be done if there is any kind of decision regarding taxation for the wealthiest? Okay, so the first question to Antonio, then the last two to Gabriel. Well, let me say, I obviously disagree with that proposal, but let me say income taxes are not the cost. You may say that corporate income taxes are a cost, not the. But even in that regard, let me say, I think in a sense that taxes are, to some extent are indirectly paid by the persons who buy the products of that firm. And so because they are the source of the profits. So I think it's totally incorrect to say. Now, if you go above certain level, you may question whether the corporate income tax is too high. That I think is, but actually the competition, and there are several reports. By the way, I don't know how many have read the IMF reports on these issues. They are probably the best. The fiscal division of IMF does produce very good reports on some of these issues, and that's what they do basically, and advise countries actually, and they do anyway. But basically, I disagree with that statement of President Milei. I guess. Yeah, just let me say, the issue of what are the economic consequences of a tax depend a lot on the design of the tax, the kind of tax. If you put a tax on an input, it may be passed on and be inflationary. But a profits tax, a corporate profits tax, you deduct the cost of labor, you deduct the cost of capital. It's a tax on pure profits. Yeah. And therefore, firms in general do not change their pricing. They don't change their investment. We had an interesting experiment in the United States in 2017, major lowering of the corporate income tax. The advocate said it was going to lead to more investment, lower prices. The only consequence of any significant was more share buybacks, more distribution to shareholders. And that was exactly what I just said. It is a tax on pure profits. You give them more profits. What do they do with them? They give it back to their shareholders. They don't invest more. Thank you. Gabriel, finally. Yeah, so I think the position of France, there is some consistency in it, in the sense that the main reason why they abolished the wealth tax in France is they said, look, we cannot be one of the only countries with a wealth tax. These things have to be done at the international level. If there was coordination, then we'd be in favor of it. So I think that's why there is a path forward. And the main obstacle, there's no technical obstacle. I think that's very important to understand that technically this is very actually simple. Sometimes people say, oh look, international taxation is incredibly complex, like it's like quantum physics. No, it's total bullshit. It's really, deep down the issues are not terribly complicated. But the main obstacle is that the people involved, they will fight to oppose that taxation. They have a particular hatred for any kind of tax based on wealth. Why? Because that's the one tax that actually works for them. The income tax, when you're very rich, you can manipulate your income, report very low income, and you can avoid the income tax. But why do they fundamentally hate the income tax? The wealth tax
they have good reason to hate it because, you know, if you're a billionaire, you cannot easily hide that you have one or more several billion dollars, and so there will be pushback. But what's very important to understand is that the economics is sound. The democratic popular demand for this form of taxation is overwhelming. The technicalities, you know, the practicalities, it's feasible. You know, we understand how it can be done very concretely, and so it's just a matter of political will. Can I just amplify one thing? There is one. You have to have the beneficial ownership of assets, and that's been part of our agenda of ICRAD, of trying to get systems of beneficial ownership, and there's already momentum on that. The one technical aspect where that's a little bit more difficult is trusts, which are inventions, are sort of a legal invention that has multiple purposes, but the main purpose is for people not to pay taxes. And we have well-defined ways of dealing with the wealth that is hidden in trusts. And there are also ways, another technical issue is non-marketable marketed assets. How do you value those? Again, they become of relevance when they're sold. People buy and sell them, and they get valued then. So episodically, we get a value evaluation, and we can make imputations about values at moments when they're not taxed. So there are some technical issues, but they are not rocket science, as Gabriel said. And over the last 20 years, we've really, I think, figured out ways of answering those concerns. Thank you so much, Joe. Esther, very brief concluding. Yeah, I wanted to leave it on a more positive note. Actually, I'm sure there'll be some pushback by the people who are directly affected by it, but I want to think that of the 3,000 people who are affected, a good number could actually come around to think it's not such a bad idea. And it goes back to the level. It's 2% a year, come on, you're not even going to see it, right? And if that's going to be used to save poor people's lives who are affected by climate change because of the product that you product, the argument is so strong. Like, you have to be pretty strong-willed, and we all have names of people in our head who are very strong-willed, but not that many to say, nah, absolutely not, I'm not gonna do 2%. So I actually think that there is a potential for effective political campaign with the people who are affected to actually not block it. But maybe I'm just pushy. As I said, I don't deal with rich people mostly. Estamos acá en Washington, más precisamente dentro de la sede del FMI, y vamos a estar estos días recorriendo un poco cuáles son las primeras charlas que se van dando acá en el FMI, viendo un poco cuáles son los datos, las proyecciones que nos va arrojando el FMI sobre la economía mundial y más precisamente también sobre el caso argentino o el caso de Latinoamérica. Vamos acá a destacar solamente lo que consideremos más importante, más relevante para traerles a ustedes al contenido de este canal. Respecto a lo que fue tu renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿vos tenés alguna autocrítica, alguna visión distinta de lo que fue en ese entonces? ¿Barajaste la posibilidad de no pagar? O de decir, bueno, no se paga. Todas las posibilidades estuvieron sobre la mesa y se construyó un acuerdo que tenía como principales pilares reducir el déficit fiscal de una forma progresiva, donde inclusive había gastos que aumentaban, el gasto en ciencia y tecnología. Eso está en documentos públicos, fueron aprobados por el Congreso, donde había un compromiso de reducir los subsidios al consumo de energía pro ricos, vía una segmentación, que me parece que era algo disparatado, y bueno, hicimos todo lo que pudimos para atacar ese problema. No lo pudimos resolver nosotros. Después la siguiente administración económica, el siguiente ministro atacó el problema de la segmentación con el diseño que se había hecho, reducir la emisión monetaria para el financiamiento de los déficits del sector público. Eso era todo parte de un esquema, y nosotros consideramos que ese era un esquema de políticas económicas virtuoso para la Argentina,
con las restricciones que teníamos en ese momento, con las restricciones de financiamiento. Si el país no abundaba para tener un déficit más alto, la forma era financiarlo con emisión monetaria, si no había más crédito. Entonces, desde el punto de vista de las políticas, yo estoy convencido que ese era el camino para la Argentina y que esos son los principios que la Argentina debe seguir hacia adelante. Hoy mismo estoy convencido de que esos son los principios que funcionan para sanear a nuestra economía y a nuestra sociedad. La parte que no pudimos lograr, que peleamos muy fuerte y hubo oposición de los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional, fue el de los sobrecargos de interés. Y bueno, todavía acá estoy peleando por eso y vamos a seguir peleando por eso desde el lugar en que estemos. Con respecto al mercado laboral, en lo que fue tu gestión, cuando uno ve los datos, lo que se encuentra es una caída del desempleo y, bueno, obviamente se produce una suba en la pandemia, pero ve que en términos de salario, por lo menos en el RIPTE, te da relativamente estable, si vos agarrás de punta a punta en tu gestión. ¿Qué podrías decirnos del mercado laboral? ¿Te quedaste, te parece que hubo una buena gestión en lo que impactó en el mercado laboral en tu gestión? ¿No? ¿Cambiarías algo? No, a ver, tenés al principio del gobierno un crecimiento de los salarios reales rápidamente. Viene la pandemia y caen. Y luego empiezan a recuperar, pero empieza a recuperar más rápidamente el sector registrado de la economía. Exacto. De hecho, no cae el salario real del sector registrado punta a punta desde el comienzo del el gobierno. Prácticamente igual. Sí, marginalmente un poco por encima, estaba recuperando y la tendencia era positiva. Lo que cuesta más es la recuperación del salario del sector informal de la economía. Y obviamente eso ocurre en un contexto de restricciones sanitarias que le pegan más al sector informal. Básicamente, imagínense, la cancha está cerrada, no se juega el torneo de fútbol o se juega sin público. Bueno, el que vende choripán en la esquina no puede ir a trabajar. Claro. Y hay un multiplicador de la actividad informal que no ocurre o es negativo. Y eso fue todo un tema, por eso fue también un tema, bueno, ¿hasta cuándo? Y se podía haber aliviado antes un ¿Pero tema. por qué atribuís que las cantidades, o sea, que haya caído el desempleo, pero el salario se haya quedado relativamente estable? Vamos a tomar el formal nada más. Bueno, siempre al principio cuando tenés una fila de trabajadores y trabajadoras en desempleo muy larga, cuesta mucho más que recuperar el salario. Claro. Cuando empieza a bajar, vas ganando poder de negociación para los salarios. ¿Sí? Pero como te digo, fíjate que el que le cuesta más recuperar también la vuelta al empleo es el informal por las restricciones sanitarias. Por eso el formal recupera más rápido. ¿Okay? Claro. Eso fue lo que pasó en su momento. Venía creciendo el salario, o sea, veníamos una tendencia positiva. Sí. Y la desigualdad estaba bajando, había bajado fuertemente, y la pobreza había bajado fuertemente, más de 4 puntos porcentuales desde el pico al que había llegado en la pandemia, y venía con esa tendencia. O sea que si me preguntás, yo pienso que el camino era ese. ¿Ok? Sí, en términos de desempleo también, al final el gobierno de Alberto Fernández terminó con 5,7 y los pronósticos que dieron a conocer ayer el FMI es del 8% de desempleo, lo cual me parece bastante optimista, digo, en función de lo que uno ve en el contexto argentino actual. Y porque parte se da de caída del salario real, hay fue muy brutal la caída del poder adquisitivo de los ingresos, entonces le ha venido pegando más al salario real que al desempleo. Más por precio que por cantidad. No nos olvidemos que en el 2000, exacto, más por precio que por cantidad, no nos olvidemos que en el 2019 el desempleo estaba el 10% a fin del 2019 y llega a 13% en el pico de la pandemia, y como bien dijiste, terminó en el gobierno de Fernández por debajo del 6%. Como siempre les digo, pueden dar me gusta, pueden compartir, pueden comentar y pueden desde ya suscribirse al canal para ver este contenido que vamos a ir difundiendo, no solamente en este caso que estamos en el FMI en Washington, sino que justamente estamos viajando por Paraguay, por Chile, por Uruguay. Vamos a hacer un lindo recorrido por muchos países para analizar las economías locales, siempre visto desde la perspectiva de Argentina.